Bé, hola, bon dia a tothom i gràcies per haver vingut. Soc la Marta Boleda, la directora tècnica, directora tècnica del llibre genealògic del cavall pirinenc català, que al final és la que fa de tècnica del que faci falta. I res, molt contenta de poder estar aquí i de poder-vos presentar el que ara us presentarem. I en primer lloc, res, us volia parlar una mica de què és la federació, tot i que el president ja ho ha mig explicat una mica d'història i tal, però bueno, us faré 4 pinzellades de la federació. Me encuentro más cómoda hablando en catalán, pero si queréis que vaya alternando porque no me entendáis, yo alterno, ¿vale? Y si no, me levantáis la mano y así, no, porque me voy a despistar y voy a seguir hablando en catalán. Vale. Pues res, la FECAPI es va crear el 20 de setembre del 2007 amb 6 associacions en aquell moment: Urgell, Ribagorça, Pallars Jussà, que anaven juntes, Cerdanya, Sobirà, Ripollès i Vall d'Aran. I al cap de ben poc es va aprovar un prototip racial. Penseu que entre el 20 de setembre que vam decidir crear això i el 30 d'abril que va sortir el prototip racial va ser una temporada de moltes anades i vingudes a Barcelona perquè primer no s'entenia que el cavall pirinenc català fos una raça diferent de l'hispà bretó i vam haver de fer genètica molecular a gran alçada perquè ens ho fessin com a raça autòctona, i això vol dir que no tot és hispano-bretons, sinó que hi ha diferències entre un hispà bretó i un CPC. A nosaltres ja ens va bé això perquè vam poder tenir l'única raça autòctona d'èquids a Catalunya. Hi ha la del ruc català, però allò no són èquids, són ases. L'any 2013 el Pallars Jussà i la Ribagorça se separen i llavors tenim les 7 associacions que vam tenir fins a l'any 2022, que s'ha afegit una nova raça que està composada per persones de fora del territori pirinenc. Això és un requeriment de la Generalitat perquè al ser raça autòctona no podem discriminar cap persona que tingui animals dins del territori català. Fora del territori català hi ha cavalls pirinencs, però no poden pertànyer a cap raça. A cap associació, disculpeu. Les explotacions han anat variant. Hi ha aquests repunts així. El 2008 vam començar la raça, hi havia pocs animals, hi havia molta gent reàcia i realment és veritat que la gent ja tenien hispano-bretons, no els interessava tenir cap més cosa. I a mesura que es va fent pedagogia van pujant i baixant explotacions. També es veu molt el repunt entre el 2013 i el 2016 a causa d'una davallada del cens perquè la gent no li interessava tenir animals o se'ls treia o eren moltes explotacions molt envellides i aquí a partir de la pandèmia més o menys va començar a pujar una altra vegada i actualment estem en les 344 explotacions. 344 explotaciones en todo Cataluña y un censo que ronda siempre más o menos los 5.000 animales mayores de 36 meses, que son los animales subvencionables. Una cantidad de unas 4.000 yeguas y entre 500 y 700 machos. Más o menos funcionamos así. Con una producción de 2.500 potros anuales, más o menos, que nos gustaría que fuesen más, porque realmente 2.500 potros sobre 4.000 yeguas no llegan al 70% de fertilidad y esto sí que nos gustaría irlo mejorando,
para mejorar la productividad y el rendimiento. Aunque, como ya veréis, la productividad y el rendimiento no es lo que más nos interesa, sino que nos interesa más una calidad, aunque haya menos productividad. Bueno, coses que s'han fet a la FECAPI. Tenim un concurs nacional itinerant per totes les comarques des del 2008 fins a l'actualitat. Només aturada l'any 2020, que per causa de la pandèmia no es va poder fer, però tot i amb això vam intentar fer un concurs virtual a les xarxes perquè no es pergués tot el que s'havia de fer. Després hem fet jornades de raça, carn de poltre. El Joan és el gran impulsor de totes aquestes jornades de carn, de morfologia, una escola de jutges l'any 2013, una altra l'any 2017, una altra l'any passat. Vam fer una sortida al Somet de l'Elebaix, que va ser la primera gran activitat de FECAPI l'any 2008. Una fira que, si no hi heu estat, us la recomano de mig a mig, perquè són totes de races franceses, entre elles totes les races càrniques de cavalls, que fan 1000 coses. O sigui, és una fira... Jo hi vaig estar 2 dies, com que també m'agraden les vaques, m'agraden les ovelles, vaig intentar anar a tot i vaig ser incapaç de veure tot el que volia. Però bé, vam fer també una visita al Parlament Europeu l'any 2018, 18, convidats per una associació que es dedica al benestar dels equins a nivell europeu. I una visita molt fructífera perquè van adonar-se'n que tot i el que es pensaven, que els cavalls de carn eren animals sotmesos a un malestar animal molt seriós, van arribar a la conclusió que els cavalls de raça càrnica, i sobretot aquí a les muntanyes del Pirineu, són els que tenen més benestar davant dels animals que van al Rocío, davant de tota sèrie d'animals sotmesos a un esport o a altres tasques així molt més, que causen menys benestar animal que la nostra. Què més? Formacions vàries per ramaders, per veterinaris. Actualment tenim 13 veterinaris habilitats per totes les tasques de la federació. Col·laboració en programes de ràdio, de tele i difusió de la raça, que això és molt important i creiem que és el que més coixeem, que és la difusió de la raça a les escoles, als hospitals i en altres tipus d'events. I bé, com a raça autòctona necessitem tenir un programa de millora genètica, és a dir, cap on volem anar. I això està donat per l'ordre aquesta de l'any 2008, l'ordre del 30 d'abril. I el que estem intentant és això, fer millora genètica. Fer millora genètica a partir dels animals que es tenen, i a partir d'aparellaments dirigits, és a dir, intentar millorar la diversitat genètica de la nostra raça, utilitzant tots els productes que tenim a totes les comarques del Pirineu i no tan sols concentrar-nos a les nostres comarques, o sigui, a la comarca on cadascú és, sinó poder tenir una millor diversitat per poder tenir el màxim nombre d'animals possibles i cap allà on volem que vagin. L'any 2017-2018 l'IRTA ens va fer un estudi sobre la carn de poltre, que després amb una xerrada de carn de poltre ja us explicaré també les conclusions d'aquest estudi. I després també estem treballant sobre la GEP, que és la juntura d'epidemiolisis bullosa, que és una malaltia que tenen els animals càrnics, sobretot procedents de races belgues i franceses, i que fa que els potros naixin inviables, o sigui, naixen sense pell a la part de baix dels potes.
i s'acaben morint. Llavors això tampoc no ens interessa i com a malaltia genètica doncs, també creiem que és una bona part per utilitzar el nostre programa de millora. I res, l'any 2009 se creó Federeca, que engloba los caballos de carne de toda la península y que actualmente consta de comisiones que abordan las diferentes problemáticas que hay en el sector. Esta federación realmente FECAPI le costó entrar por un tema de que ya éramos federación y de federación a federación no se podía entrar, pero bueno, ahora que estamos dentro pues nos gusta y nos interesa también poder luchar por los intereses de las razas cárnicas de equino en España a través del Ministerio, que si bien desde la Generalitat creo que se nos escucha bastante, en el Ministerio la cosa ya no está tan oída ni va tan bien como nos gustaría. I res, anem per el que us volíem presentar avui, que és aquest segell, el sello 100% raza autóctona, que al final no es un sello, es un logotipo, y que es un logotipo que otorga el Ministerio a las razas autóctonas. Vale. Pues el logo 100% raza autóctona es un logo de producto de raza autóctona, que permite dar un plus de calidad a las razas autóctonas de toda clase de especies. ¿Vale? Es útil tanto en el ámbito de producción, como en el ámbito de la transformación, como en el campo de la restauración. Y está aprobado por un decreto del año 2013, de 28 de junio. Entonces, cada especie de raza autóctona tiene un color diferencial. En el caso del equino es el color azul. Y después del caballo gallego, el CPC, el cavall pirinenc, es la segunda raza autóctona a las cuales se les concede el sello. Como decía antes el presidente, nos ha costado muchísimo poder conseguir este sello, pero bueno, ahora ya lo tenemos y ahora se trata de trabajar con él. Vale, este sello lo podemos tener a 3 niveles. ¿Vale? Hay 3 niveles, el primario, que es el de los ganaderos y los engordes. Vale, y esto se trata de solo trabajar a nivel de cruces puros con raza autóctona. Es decir, no se puede tener un animal de otra raza para hacer cruces, para conseguir más kilos, para lo que sea. Este es el sello a nivel primario. A nivel transformación tenemos los mataderos, las salas de... Despiece, gracias. Lo siento, y las industrias de transformación. ¿Vale? El tercer nivel es la comercialización, que son los puntos de venta, o sea, carnicerías y los restaurantes. Vale, el control para tener este sello, quien lo desee, pues el control que tiene que tener se hace a través de la trazabilidad de los animales, es decir, en caballos es tan fácil como saber dónde ha nacido un animal a través del chip que se le impone a los potros cuando nacen, y además que es obligatorio hacerlo en la misma explotación. Y a través de este chip pues podemos ir viendo a dónde van los animales, dónde se crían, dónde engordan, dónde se sacrifican y a dónde van a parar. Entonces, esta trazabilidad se controla una vez al año en los productores y 2 veces al año en los otros 2 niveles, es decir, en los transformadores y en las comercializaciones. Las inspecciones estas
son inspecciones de control de todo el papeleo que conlleve todo lo que se hace, es decir, papeles de matadero, animal que esté allí. No es una inspección complicada y nada, se hacen 2 veces al año en la mayoría de los casos y 1 vez al año en los productores, que se puede hacer en el momento que realmente se chipan los animales o se controlan las filiaciones, que es una cosa que se hace normalmente en nuestra raza. Vale, como ya os he dicho, la trazabilidad se lleva a través del chip y con el libro genealógico que tenemos de la Federación, que por quien no lo sepa, bueno, es esta dirección. Y nada, ahora os quería poner un vídeo de este logo del ministerio. Son 3 minutitos, y lo hicieron porque en 10 años, bueno, el año pasado fue el 10º aniversario de este logo, aunque nosotros lo tengamos de antes, hay un montón de razas, sobre todo de vacuno, que ya llevan años trabajando con esto y realmente creemos que es un gran plus por lo que hace a calidad y para evitar también estas cosas que no nos gustan tanto, que es que se vendan animales que no son de raza autóctona, que no están criados en montañas como nuestros CPCs, que la mayoría en verano no bajan de los 2.000 metros y que realmente da una carne muy diferente a lo que la gente de antes está acostumbrada a comer o a probar o tiene en la cabeza lo que era la carne de caballo, porque antes era caballo, ahora es carne casi todo de potro. Os paso el vídeo, a ver si podemos, porque antes ha costado un poquito. Vamos allá. ¿Sí? El fai gran. ¿Cómo es fa gran eso aquí? En 2013, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el sector ganadero se unieron para poner en marcha un distintivo que identificara las producciones procedentes de los animales de razas autóctonas. El logotipo 100% raza autóctona. Un distintivo que no solo aporta una información al consumidor sobre el origen del producto, sino que cuenta la historia que hay detrás de ese producto. Una historia cuyas protagonistas son nuestras razas autóctonas de ganado, que nos han acompañado a lo largo de los siglos, nos han alimentado y ayudado a conseguir alimentos, nos han permitido acortar distancias e incluso gracias a ellas hemos evolucionado y crecido como sociedad. A pesar de las numerosas amenazas a las que se han enfrentado en el último siglo, como la mecanización del campo, la introducción de razas foráneas más productivas o la aparición de nuevos estilos de vida, el continuo trabajo de los ganaderos, apostando por su cría y conservación, ha hecho posible seguir contando su historia a futuras generaciones. Es una historia que relata el valor insustituible de nuestras razas autóctonas, puesto que ellas son diversidad y riqueza de nuestras producciones ganaderas, cultura y tradición de nuestros pueblos, fuente de vida para nuestro medio rural, generando empleo y competitividad de las ganaderías, sistemas de producción sostenibles medioambientalmente, protección de nuestra biodiversidad y de los ecosistemas. Desde que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lanzara la primera campaña promocional del logotipo, con el fin de promover el conocimiento de nuestras razas y sus valores y favorecer el consumo de los productos con el logo 100% raza autóctona, nuestra historia se ha contado a ganaderos y asociaciones en ferias de ganado, niños, escolares en colegios y granja escuelas como futuros consumidores, en medios de comunicación y redes sociales, en los mercados y cadena de comercialización, en la restauración, en ferias gastronómicas y de turismo internacionales. Hasta ha viajado al mundo de la moda.
A lo largo de estos años, este sello diferenciador ha ido sumando razas adheridas y cuenta en la actualidad con más de 65 razas y más de 7.000 operadores que ofrecen productos 100% raza autóctona. Productos que van desde carnes, embutidos y huevos hasta leche, quesos, pieles o lanas. Pero esta historia no acaba aquí. Nuestras 165 razas autóctonas de ganado cada vez están más vivas y son más competitivas. Son nuestra responsabilidad y todos podemos contribuir a su desarrollo y mantenimiento, generación tras generación, impulsando el mensaje: detrás de cada producto 100% nuestro, hay una historia 100% nuestra. Pues res, és tot el que us volia explicar.